¿Qué tal? Bienvenidos a Central Pop una vez más. Es un gusto saludarlos a través de YouTube, a través de Spotify, por supuesto. Soy Fernando Martínez desde París y me acompaña, como siempre, mi adorada y querida Luisa Carrandi desde México. ¿Cómo estás, Oh, Luisa? ay, muy bien, Fer, muy bien, muy contenta de seguir con este proyecto. Ojalá que muchos nos puedan seguir y escuchar y suscribir. Ya muy pronto vamos a tener el último regalito de esta temporada para seguirle después, ¿no? Exactamente, les queríamos compartir que, bueno, estamos muy contentos, la verdad, de lo que ha pasado con Central Pop. Llevamos casi 20 episodios y esos 20 episodios se van a convertir en lo que es nuestra primera temporada para retomar fuerzas y mucha energía para la segunda temporada en el mes de septiembre, Y, ¿no? y muchas Muchas sorpresas, pero bueno, sorpresas, exactamente. aquí estamos. Y con temas muy interesantes, siempre abordando cosas que nos motivan, que nos han conducido a través del negocio del entretenimiento. Y este tema en particular es uno que podríamos decir que base de nuestra carrera en alguna forma, ¿no, Luisa? Así es como todos tenemos unas canciones y un soundtrack en diferentes etapas de nuestras vidas. Y creo que tú y yo tuvimos una década importantísima en los 90 y la música dance. Exactamente, la música dance es representativa de la década de los 90 y nosotros formamos de alguna forma parte de este movimiento del Eurodance. Y yo se lo estaba comentando fuera del aire a mi querida Luisa Carrandi, pero siendo parte de una estación como Alfa Radio 91.3, que fue una mata de talentos de la música dance. Y yo siempre le he dicho a Luisa que es en parte responsable de este gran éxito de la música dance en México, porque ella creyó fervientemente en ese movimiento. Yo a veces lo dudaba, decía, es que de verdad esta música sí me ponía a bailar, pero lo pensaba mucho. Y tú siempre creíste en el dance, Luisa. Siempre creí en el dance, Fer, efectivamente. Al inicio de los años 90 me dieron la oportunidad de programar Alfa. Ujú. Eh, el genio detrás de esta estación, Clemente Serna, él también creía en el dance Ok. y Clemente tenía un oído impresionante de esto puede funcionar, esto no, porque no tenías todas estas plataformas y todos estos recursos, ¿no? De difusión y éramos la punta del barco, ¿no? Que iba promoviendo y proponiendo música, no como ahora que el algoritmo lo hace absolutamente todo. Y entonces me acuerdo perfectamente que yo siempre he sido un poco necia y estábamos en un concierto en el Palacio de los Deportes de Sting Ujú. y teníamos un estudio móvil. Cuando empezaba el concierto, cuando acababa el concierto, decía, es que toda esta gente nos está escuchando y no estamos tocando música específica. Entonces yo iba con mi jefe y le decía, es que hay que poner esto y hay que hacer esto y hay que hacer esto y hay que hacer esto. Y yo creo que un día por ya callarme, ¿no? Ya esta ¿Cómo vas? que me deje en paz, me dijo, ya encárgate tú de la programación, ¿no? Entonces ahí fue como dije, wow, ¿no? Entonces me empecé a encargar de la programación y llegaban canciones memorables. La primera que recuerdo es 1989 con Technotronic y Pop Up the Jam. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead. Cuando yo digo, esto, ¿y sabes dónde me daba yo cuenta que esto funcionaba? En las discotecas. Yo recuerdo de haber escuchado Technotronic con Pop Up the Jam y la gente enloquecida en el Christine de Ixtapa. Entonces yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Sí, La sí, sí, gente sí, está sí. respondiendo increíble. Y pues bueno, después de Pop Up the Jam de Technotronic, la historia se siguió escribiendo. Que no necesariamente era una música intelectualmente retadora, pero Yo fue creo un que género que era más un estado de ánimo que algo así como, ay, el rock y los 50 mejores bandas y los 50 mejores álbumes. No, fue un movimiento que nos dio alegría en el momento. en su momento, pero también ponte a pensar, por ejemplo, en los 70, que había la música disco, que también tenía un poco este rollo de poner a bailar a la gente, los Bee Gees, etcétera, Donna etcétera. Summer,
Exactamente, Donna Summer, etcétera, etcétera. Y esto yo creo que se repite con otro modelo musical, pero que también nos ponía a bailar en la discoteca. A eso queríamos ir, a disfrutar, a bailar, a cantar, a volvernos locos. Y me parece que el dance de los noventas, que es muy europeo, eso hizo con nosotros. Nos movía el bote, nos ponía de buen humor, íbamos a los conciertos. ¿Cuántos conciertos no organizamos o no se organizaron gracias a la estación a la que, en Alfa, en donde reuníamos estos grupos y eran unas explosiones de vida y de música maravillosa? Sí, esa también fue necedad mía. También, yo te lo digo, o sea, yo te digo que todo eso es gracias a ti. Me Ay, acuerdo gracias, mucho. Fer, gracias. No lo había No, visto te lo así. digo honestamente porque esas son mis memorias de cuando yo trabajaba en Alfa Radio. Recién entré a la estación, me acuerdo que estaba en rotación continua. Había dos canciones que estaban en rotación continua. Una de ¿Cuál? ellas era Ace of Base con All That She Wants. She leads a lonely life. She leads a lonely life. Ajá. Este grupo sueco que pasaba cada hora y decías que otra vez y otra vez y otra vez. Ahí les presento Ace of Base, All That She Wants. Y luego la de Mr. Bane, Culture Beat. Call him Mr. Wrong. Call him Mr. Bane. Era otra Esas canción eran que buenas. estaba en alta rotación. Te voy a explicar, en el formato que teníamos, el formato es Top 40. Ajá. Y la idea es que cuando tú escuches la estación de radio, haya una canción exitosa del momento. Sí, sí, sí. Entonces, y hay que recordar que la gente escucha radio media hora, muy seguidas esas medias horas. Entonces, en cuanto tú le prendías, tenía que haber aquí sí puedo decir mis majaderías, o sea, tenía que haber un madrazo, Sí, ¿no? exactamente. Entonces, pues por eso la alta rotación. Y sabes que también fue un punto importante que había muchas disqueras independientes. Y las disqueras independientes eran las que creían en el Eurodance cuando empezaba a pasar en Europa y eran los que traían las canciones. Y entonces a mí, los martes y los jueves era cuando recibíamos disqueras. Ajá. Y llegaban y te dejaban tu cantidad de discos así. Yo luego repartía, no sé si te acuerdas que decía, a ver, este ya lo tengo, Sí, este me ya lo acuerdo tenemos perfecto. en la fonoteca y no sé qué, y repartíamos discos. Y de ahí empezamos a escuchar estos nuevos ritmos y estas nuevas canciones. Y llegó un punto increíble en la vida en donde me invitaban a una cosa que se llamaba el Midem en Cannes. Claro, ya me acordé de eso también. Ajá, y entonces, como rata de laboratorio, me sentaba yo en un espacio con unos audífonos puestos a escuchar música dance. Y de eso que yo escuchaba decía, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y nos traíamos esos artistas que esa convención del MIDEM era para que encontraran un contrato discográfico y pudieran salir al mundo. Y entonces llegó un punto en donde nosotros los tocábamos primero antes de que lograran un contrato discográfico. O sea, creo que sí fue una combinación padre de una estación en un país con mucha gente, en una estación que fue número uno, no solo en México, sino en América Latina, por la cantidad de gente que escuchaba Alfa en 1997. Exactamente, y yo recuerdo mucho eso y yo me cuestionaba la posibilidad de que nosotros, siendo parte de una estación de música formato Top 40 en inglés, pudiéramos llegar al primer lugar. Era prácticamente imposible en un país como México, en Y lo donde logramos en abril de 1996 y estuvimos un año con la estación en primer lugar, lo cual nunca ha vuelto a pasar. nunca ha vuelto a pasar. De una estación en inglés en un país de habla hispana. Totalmente de acuerdo, y la verdad es que los resultados se manifestaron de muchas maneras. La gente cómo reaccionaba, la gente que iba a los conciertos que organizamos, estos festivales maravillosos en el Palacio de los Deportes, celebrando, me parece que fue el 10º aniversario, ¿no? Fue la primera vez que organizamos el concierto en el Palacio de los Deportes. Sí, pudieron haber sido más, solo fueron 2, y no sé si te acuerdas que hicimos uno también en el Toreo. Sí, me acuerdo, claro que sí. Y esos fueron maravillosos. Me acuerdo un día cuando estábamos regalando los boletos del toreo. Hubieron dos cosas chistosas. En el que hicimos en el toreo, volaron los boletos, ya no había boletos, no sé qué.
Llego a mi oficina una semana antes, esto no se lo he confesado a nadie. A ver, cuenta, cuenta, cuenta. Llego a mi oficina una semana antes, Fer, y abro un cajón. De repente soy como un ratoncito que guardo una cosa en un lugar y luego acá Las y luego acá. escondes. Las voy escondiendo. Y de repente abro un cajón y veo una cantidad de boletos. No te puedo creer. Que ahí te encargo. Y decía, ¿qué vamos a hacer? No, bueno, esos boletos eran oro puro. Volaron en 2 segundos, pero no sabes cómo se me fue el aire y se me fue la sangre al piso de una semana antes haber encontrado todos esos boletos. Y luego otra, cuando fue el Palacio de los Deportes, dije, ¿cómo va? O sea, estábamos viendo cómo íbamos a regalar más de 15,000 boletos, ¿no? Lo cual se fueron en 2 segundos. Pero teníamos unas oficinas en el centro en donde ibas a recoger los boletos. Entonces Exactamente. dijimos, pues fórmense, ¿no? Y vamos a dar los boletos. No, 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 Nunca no. pensamos esa cantidad de gente. Salíamos en el noticiero, estación de radio, caos en el centro histórico, un caos de verdad. Y lo peor del caso es que yo llegué ese día con una mochila con ¿Con los todos boletos ahí? con los boletos. No, solo a ti se te ocurre eso. Imagínate que te hubieran arrebatado esa bolsa. Esa bolsa o que alguien me hubiera reconocido. Afortunadamente vivíamos en total anonimato. Sí, 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 sí. Y yo así entre la gente de con permiso, y todos me decían a la cola, y yo sin poder decir es que yo traigo los boletos. Saca Randy. Oye, ¿sabes qué? A mí, a mí me cambió la vida en el sentido de no ser nadie, o sea, no es no ser nadie, sino de que no me identificaran a que solamente hablara en algún sitio y que me reconocieran por la voz. Es algo que nunca te imaginas. Eso estaba muy cañón. Era muy cañón. Y de pronto estaba solo hablando y la gente te oía, ¿eres? Así se quedaban como helados. El del radio. Sí. Era impresionante. Yo creo que Alfa Radio fue un fenómeno que cambió la estructura de la radio, la manera de programar y que generó este fenómeno del que estamos hablando, que es la música dance. Yo me acuerdo, por ejemplo, de los primeros artistas con los que tuve contacto de la música dance, Hathaway. What is love? Baby, don't hurt me no more. Hathaway fue muy importante, fíjate. Hathaway fue muy importante porque, pues mira, veníamos de Saturday Night de Wakefield. ¿No? Exactamente. Que es una historia también muy, muy, muy padre de cómo dirirarará y hasta un bailecito que, ¿tú sabías que ese bailecito no lo inventó Wakefield? ¿Quién lo inventó entonces? Resulta que había uno de estos animadores en Valencia, en España, en un hotel X, ¿no? Como el Club Med, esos que siempre tienen animadores de, ¡hey, véngase, señora, a bailar! Y, ¿no? Sí. El fondo, póngase el traje de baño, venga a bailar. Y fue un monitor en un hotel de playa en España. ¿Te creó ese baile? El que se inventó los pasitos y, bueno, pues todos los bailamos cuando volvemos a escuchar esta canción. Es buenísima esa de Wakefield también. Yo te lo estaba diciendo, hay como canciones que son muy icónicas de los años 90, como esta de Saturday Night de Wakefield, que después lanzó otras 2, 3 canciones Wakefield que le funcionaron. Pero Hathaway en particular, tuvimos una promoción ahí en Alfa y me tocó convivir con él un día completo. ¿En la feria? Fuimos a la feria, fuimos a un restaurante de hamburguesas en aquel entonces que se llamaba Johnny Rockets. No sé si todavía exista eso. Como onda formato. Sí, que era como vintage, ¿no? Exactamente, era formato de estos así como de cafeterías de los años 50 y en Estados Unidos. Y bueno, fuimos a promocionar las hamburguesas con Hathaway y el día entero, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, me la pasé con Hathaway. Creo que en algún punto de ese día participé y fue increíble. Y él fue importante porque como que veníamos de voces femeninas y de repente, ¡pum!, un What is Love, ¿no? Que
que pues a todos nos puso a bailar, a cantar y a disfrutar de eso. Y bueno, pues... What is Love es uno de los íconos más grandes de los años 90. Y Sí, de hecho es una totalmente. canción que han rescatado recientemente, hasta me parece que hay un sampleo reciente. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Ahorita está funcionando esa canción aquí en Europa. Sí, la verdad es que funcionó muy bien esa canción. ¿Y de qué otro artista te acuerdas así que te traiga buenos recuerdos de la música dance de los años 90? Pues mira, hay varias. Tengo aquí mi lista. Yo también tengo una. A ver si coincidimos. Empezando por Pop Up The Jam, Sí, porque sí. creo que para mí es como el principio de todo este movimiento, ¿no? Y cronológicamente es 1989, como ya lo dijimos. Es como las primeras veces que ponen a una mujer en el rap. Uh-huh. Y creo que esto llamó mucho la atención. Y es también en donde empieza, Fer, esta locura. situación constante en la música dance, porque eran proyectos, lo trato de justificar y ahorita te digo por qué, pero cuando la voz no es la misma que la imagen. Uh-huh. Y justo con Technotronic y Pop Up The Jam es cuando empieza a pasar. Primero ponen a una chava muy joven, menor de edad, Yakit Ko, Uh-huh. que es su voz y su energía a la hora del canto, pero ¿qué crees? No puedes estar en las presentaciones. Y ponen a una modelo que se llamaba Feli. No sé si te acuerdas que fue todo un tema cuando fueron a Arsenio Hall, cuando Arsenio Hall estaba, pues tenía su programa. Su programa todos los días, sí, ajá, sí. como el de Jimmy Fallon o programas nocturnos de entrevistas y así. Y entonces se da cuenta que no era, antes que no era ella, y hace toda una revolución y justo la ponen en Arsenio Hall. Pero es cuando empieza esto. La voz no coincide con la imagen y creo que pues es como el principio con Technotronic. Y pasó con muchos grupos eso, ¿eh? Pasó con muchos con grupos. Varios. Fíjate, con Black Box también pasó eso. Con Corona. Con Corona, sí. Pasó con muchos artistas a finales de los 80 y a principios de los 90. Sí, pero bueno, Pop Up The Jam es mi canción con la que inicio. Y creo que Saturday Night de Wakefield. Saturday Night, ok. Fue importante. ¿Tú cuál otra tienes? Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de Be My Lover, de La Bush. Be my lover, wanna be my lover. Esa me encantaba. Esa era muy buena canción, que también tiene una historia trágica porque el proyecto, que es una banda que se fundó en Alemania, con un final no tan feliz en los 90 cuando la vocalista del grupo se mata en un accidente aéreo. Bellany Thornton, que era la voz principal de La Bush, y fallece, ¿no? Y tienen que reemplazarla y a seguir adelante con el proyecto. ¿Sabes quién está haciendo la voz actualmente en Europa, en festivales y en lugares? Que ahora es mi amiga. Sí, ya sé. Caio Cicconi. Lo hace muy bien, también lo hace muy, muy bien ella. Lo hace muy bien, es muy amiga de la otra mitad de La Bush. Y Caio hizo Le Click con Tonight is the Night, que también me parece una canción lindísima. ¿Y sabes cuál me gusta mucho de The Click también? La de Call Me. Call me when you need someone. Call me when it's rough. Esa canción me encanta. ¿No? Esa es una de mis canciones favoritas de los 90 de dance. Me encanta esa canción. Y aparte tiene un gran mensaje. Creo que todas Saturday Night, todas eran como muy repetitivas. Sí, para bailar. Call Me parece que tiene algo más. Y entonces Caio está haciendo la voz femenina de La Bush en algunas presentaciones en Europa y creo que lo hace muy bien. Sí, lo hace muy, muy bien. ¿Y sabes quién era mi grupo favorito? Así, el de verdad que me ponía como loco cada vez que la presentaba yo en la radio. Real McCoy. Another night, Another night, pero sobre todo me gustaba la canción de Runaway. Runaway, runaway. ¿Te acuerdas? ¿Sabes que luego, por ejemplo, hay canciones
como esa de Runaway. Ajá. Cuando ya quiero mandar todo al demonio y quiero irme a una playa y que nadie me Piensas encuentre, en Runaway. empiezo Runaway, Runaway. ¿Y sabes con cuál regreso siempre en el avión cuando vengo aterrizando de que ya ¿Con regresé? cuál? ¿Con cuál? Back to life, back to reality. Esa era buena canción también, ¿eh? Pero esa es ochentera. Ya sé, pero, Life. Ya sé, me encanta. pero tienes toda la razón. Runaway fue muy buena. Y tuvo, Se me y había tuvo varios borrado un poco éxitos. del mapa, Real McCoy. Oye, ¿y sabes qué también? Que había un país que era el como semillero principal de los grupos de música dance y era Alemania. Alemania dio muchísimos grupos como La Bush y también Hathaway también. Pero fíjate que Hathaway, él nació en Trinidad y Tobago. Se va con la mamá porque los papás se divorcian cuando él era muy Exactamente, joven. exactamente. Luego se va a Estados Unidos y regresa a Alemania. Exactamente, regresó a Colonia y ahí es donde empieza su carrera y pues le fue súper bien, es un ícono de los 90, pero te digo que Alemania era como un semillero de grupos de música dance y como Mr. President también, Mr. President que también tuvimos la oportunidad de conocerlo pues no hace mucho, ¿no? A este Lazy, que es este chavo, bueno, no tan chavo ya, se cumplió 60 años, chavo ruco. Pero tiene mucha presencia, ¿eh? Se conserva bastante bien el Lazy, que es el vocalista de Mr. President. Sí, hubieron grandes canciones y creo que también una muy importante fue The Power de Snap. Ah, claro, I got the power. Ajá, ajá. Muy buena canción. Oye, yo te voy a decir de una, por ejemplo, que la que tú creíste yo no creí. ¿Cuál? Cuando programaste Barbie Girl de Aqua. I'm a Barbie girl in the Barbie world, life in plastic. Sí, ya me lo has dicho, que decías esta cosa tan horrible. Qué horror de canción, que esto que nada más están diciendo que la Barbie Girl y el Ken y el... Te juro que yo nunca creí en esa canción. Ahí sí te doy crédito que dije, y la ponías. Y bueno, era la canción más pedida del año. Sí, o sea, sí creímos en esa canción, pero también hay que recordar que Barbie Girl estaba en primer lugar en todas partes del mundo. Yo tenía dos listas. Pero yo creo que subió al mismo tiempo, ¿no? Cuando tú la empezaste a programar, empezó a subir la canción. Sí, fuimos muy paralelos. Muy paralelo. Fue un éxito paralelo en México y en Europa, pero teníamos una suscripción a una revista de música en Inglaterra. Yo nunca me llevé por las listas en Estados Unidos, casi. No, para el dance había que seguir las listas europeas. Aunque hubieron canciones como Ace of Base y Aqua, que también fueron un éxito en Billboard, ¿no? Entonces, pero yo siempre me guié por las inglesas y era que empezaba a subir y el sonido me pareció interesante, el sonido. Porque si yo hubiera puesto más atención a la letra, y bueno, en ese entonces no era como, estábamos acostumbrados a este machismo, ¿no? Como implícito y no nos cuestionábamos muchas cosas. Pero si tú pones atención en la letra de Barbie Girl, es terrorífica. Es súper misógina. ¿No? Súper misógina. Muy misógina. Y puedes hacer lo que quieras cuando quieras conmigo Soy tu juguete de plástico, que bueno, está haciendo alusión obviamente a la muñeca, pero lo estamos trasladando a un hombre y una mujer, especialmente cuando ves el video. Hay una parte que dice, Life in plastic is fantastic. ¿No? Cuando la vida en plástico es fantástica, es como estas existencias vacías basadas en el cuerpo, en lo material, en lo que posees, no en lo que eres. Te juro, Fer, que de repente la oigo y digo, ¿en qué estaba yo pensando? Cuando la programé. Pues hiciste muy bien porque funcionó muy bien. Pero ¿sabes qué es lo más loable de descubrir grupos como este y creer en las revistas que te estaban llegando? Es que no había redes sociales. No. Entonces, no había manera de saber en realidad cómo la gente estaba reaccionando en Europa a esas canciones. Había que tener oído, Fer. Había que tener oído. Eso era realmente
creer en tu oído y programar lo que te decía tu corazón y tu instinto. Sí, sí, y hemos pasado, la verdad es que nuestra generación ha pasado por muchos cambios tecnológicos. El otro día estaba yo en la cabina de mix y me decían, es que cómo se programaba antes. Y yo decía, es que lo primero que yo hice para programar Ajá. eran unas tarjetas como de archiverito. Eso sí no me acuerdo, ¿eh? Uf, es que era todo a mano, Fer. No manches. Y entonces tenías este tarjetero y, Ajá. y en cada vez que tenías como el A, B, C, Sí, D, sí, ¿no? sí, sí, sí. Teníamos las categorías de las canciones. La doble A, la B, la C, la D, la whatever que teníamos, ¿no? Y ahí en tarjetitas, cada una escrita, una tarjeta por canción. Y te decía en qué disco estaba, porque eran discos compactos, en qué disco estaba, información de la canción, de qué álbum, de qué año y algún dato inútil de la canción. Y entonces todos los días en la noche había que barajear No, bueno, no, cada eso sí no me tocó. categoría para que pudiera ser como más variado y un reloj de programación. Y luego un día llegó un programa así súper guau, que ya lo podías hacer en la computadora. Ajá. Pero era todavía de las impresoras. Sí, 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 como el fax también. Y luego ya llegaron programas más sofisticados, pero pues nos tocó toda esa transición de cómo poner la música y cómo seguir un formato, ¿no? A mí también me tocó programar una estación de radio durante un año. ¿Cuál? Yo programé 88.1, la parte musical, Ah, durante un año. Me muy tocó, bien. confió mi jefe en aquel entonces en mí, pero por otros proyectos lo dejé y me hubiera encantado porque para mí la música es mi pasión, Sí, sí. completa y absoluta. Yo después de Alfa fue que programé 88. También, pues yo lo hice un poquito antes, pero fue cuando estuve en Telehit y tenía Alfa y entonces era demasiado. Tenía las manos llenas, no me daba tiempo para programar bien la estación y me encantaba porque era música de los 80. Sí, era padrísima esa Era estación. padrísima estación. Oye, Oye, qué otro grupo? pero y creo que vale la pena regresar a Ace of Base, Fer, porque creo que fueron de los pocos que no fueron un One Hit Wonder. Totalmente de acuerdo. De hecho, su primer disco que fue de Happy Nation se llamaba, ¿no? Happy Nation, el La disco. llamaba Happy Nation en Europa, pero se la cambiaron en América por Design. Design, eso estaba pensando porque yo tenía el disco de Design, decía Design, pero sí es exacto, tienes toda la razón. Y en Europa se llamaba Happy Nation y tuvo varios sencillos. La de Don't Turn Around, Don't la turn de Design, around, all that she All That wants. She Wants, e incluso Happy Nation, que es para mí la mejor canción Sí. del disco. Me encanta Happy Nation, Living in a Happy Nation. Happy nation, living in a happy nation, where the people understand and dream of perfect life. Esa canción me encantaba y me parecía que pudo haber sido un gran sencillo en México también. Sí, sí, y luego con Beautiful Life, unos hermanos, ¿no? Que se juntan para hacer música con la necedad del hermano. Siempre hay un necio en todo, en todo éxito. Y Pero eso ya también fue en el segundo disco, ¿no? El de It's a Beautiful Life. Ya creo que sí, fue en el segundo sí, disco. pero fíjate, hubo un segundo disco y una canción importante en el segundo disco. Exactamente. Ellos tienen este gran productor y bueno, Suecia antes de Ace of Base, dio dos grandes bandas, ¿no? ABBA, ¿no? Después de ganar un concurso de Eurovisión. At Waterloo, Napoleon did surrender. Oh yeah. ¿Cómo va el de Eurovisión que a ti te encanta ver el concurso? El de Eurovisión, fíjate que Eurovisión es todo un evento aquí en Europa, porque, pues sí, hay artistas que son muy buenos, pero es una cuestión como de competencia entre países, y el Festival de Eurovisión es este fin de semana, ahora que voy a estar de viaje. De hecho, la canción del país al que voy, que es Finlandia, es una de las favoritas para ganar. Ennen kuin tulen se huutaa mulle. Y que hay controversia con la de Israel y que hay Siempre hay un controversia con la de español. Ucrania y con la de Israel. La favorita, fíjate que es Finlandia y también Suecia. Suecia tiene mucha posibilidad de ganar, podría ganar el Festival de Eurovisión. Y otra canción que está en los primeros es Austria
y en tercero o cuarto se está colando Francia. Ay, wow, qué bien. Sí, a mí me Pues encanta. bueno, de un festival de Eurovisión sale ABBA, Ujú. y que es, bueno, de los mayores exponentes, ¿no? De la música de los 70. Y después sale Roxette. Roxette es uno de Después, mis grupos favoritos de los 80. sí, Amo Roxette. o sea, es que ha tenido un gran, ¿no? En los 70 ABBA, en los 80 Roxette, y llegan los 90 y nos Y presentan llega Aqua, exactamente. a Ace of Base, ¿no? Y creo que, pues sí, llegaron a ser algo importante. También hubo una tragedia, ¿te la cuento? ¿De Ace of Base? Pues resulta que son dos hermanas, ¿no? Ajá. Lynn y Jenny. Jenny, mi nueva mejor amiga, que ahorita les contamos por qué. También la conocimos hace Pésimo, poquito. me cae pésimo, pero bueno, el caso es que tenían que decidir quién iba a ser la voz principal y quién iba a ser los coros. Deciden que Lynn iba a ser la voz principal y que Jenny los coros. El éxito de Ace of Base en su país, que tuvieron que hacer un cambio, pero también fue este cambio porque una noche estaba Jenny, la que era corista, y sus papás en su casa en Estocolmo, y entró una mujer con un cuchillo. Agarró a Jenny, la tomó así ¿Cómo de crees? los pelos, le puso el cuchillo en el cuello, entraron al cuarto de los papás, ella con el cuchillo aquí, y los papás, no me preguntes cómo le hicieron, pelea la mamá con la asaltante, varias heridas en la mano, el papá logra quitarla, le hablan a la policía, y bueno, este evento traumático que estuvo fatal, imagínate que No, una no, no, fan, qué horror, traumático total. aparte la fan ya estaba rondando la casa y como que medio se hizo amiguis de la mamá y que era fan, y la mamá como que no le dio importancia a la locura de la fan hasta que pasó esto. Y entonces Lynn de nada no estaba en la casa esa noche, pero de pensar que su hermana y sus papás se pudieron haber muerto por esto, dijo: yo ya mejor me retiro, y se fue de corista. Y luego, pues vinieron al festival del I Love Dance. ¿Hace cuánto fue que vino Jenny? Fue el año pasado, ¿no? Ace of Base fue el año pasado, Ajá. Pues 2024. bueno, con una actitud que hace cuenta que hubiera venido Madonna. Beyoncé o Taylor Swift o alguien de ese nivel. ¿Tú trataste de acercarte? No, fíjate que no me acerqué con ella. Fue de los pocos artistas a los que no me acerqué durante el festival. Y sí, cuando me contaste la experiencia, dije, a ver, yo creo que hay que poner los pies en la tierra. Sí fueron un bombazo en los años 90, pero pues ahora son un recuerdo. Sí nos traen muy buenos momentos a la cabeza, pero no es como dices ni Taylor Swift ni Beyoncé. Así es, y entonces yo estaba, ¿no?, en el escenario y me pongo junto a ella y le digo: ¿podemos tomarnos una foto? Y primero me ignoró. Uh-huh. Y luego le dije: oye, podemos, está sonando aquí mi impresora. Y luego como que me ignoró y dije: ay, pues seguro no me escuchó, ¿no? Porque está haciendo otra cosa. Y de repente ya me lo pongo enfrente y le digo: oye, hola, ¿cómo estás? Nos podemos tomar una foto, no sé qué. No puedo. No, bueno, la mato. No puedes decir eso. Aparte estábamos siendo los presentadores del concierto. O sea, independientemente si éramos los conductores o no puedes llegar con esa actitud, ¿no? Ante la gente, ante el que te está al lado del escenario contigo. O sea, no éramos los fans, pero bueno, una muy mala actitud la de Jenny, que yo creo que su cuenta del banco estaba un poco vacía y dijo: pues órale, vamos a México, pero no tan contenta ni con tantas ganas. Y era de hecho el grupo más esperado de la noche porque siempre, bueno, algo que sí era importante señalar es que si eran parte de la revista Billboard, como tú lo mencionaste, si pasaban del Eurodance a la revista Billboard, es que sí se habían convertido en un fenómeno mundial. Y pasó, como dices, con Aqua, también pasó con Real McCoy, la canción de Another Night estuvo en el Billboard varias semanas, y la de Sí. Runaway también. Y creo que, ¿sabes qué? Hay que reconocer también una en español. ¿Te acuerdas de Paradiso bailando? Señor, efectos especiales. Yeah. Te iba a decir exactamente, está la de Bailando, Bailando. Todavía la siguen poniendo, ¿eh? Cuando yo me voy de fiesta allá en Barcelona, a veces,
ponen siempre la canción de Bailando de Paradiso y otra canción que siempre ponen, a ver si te acuerdas de esta, de Duro de Pelar. ¿Cómo me va? Sí me Rebeca, acuerdo, o sea, me está duro de sonando. pelar, duro de pelar. Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar. De Rebeca. Rebeca. Rebeca se llamaba esa cantante. Hubo pocas en español, que Muy funcionaron dentro de la pocas, por música. eso había que mencionarlas en este capítulo de música dance. Y ¿Y bueno, sabes creo cuál que otra? La de Factor X. En México estuvo sonando Factor X. es que hay muchas, pero yo creo que podríamos hacer otro programa. Pero yo mi selección es Pop Up The Jam, Saturday Night, Bailando por ser en español, The Power, The Snap, Ace of Base con todas sus canciones, Rhythm of the Night Corona, What is Love de Hathaway, CNC Music Factory y Aqua. Esas son tus favoritas. Yo te voy a decir Esas cuáles fueron son mis las favoritas. mías. ¿Cuáles? Te pongo, bueno, What is Love de Hathaway, Runaway de Real McCoy, está la de Buenísimo. Push the Feeling On de The Nightcrawlers. Así es La, cierto. again. Esta canción me encantaba. Tan, Y tan. My Life de Dr. Alban también me gustaba Buenísimo. mucho. Es que hay que hacer un otro programa de Hay que hacer otro, pero mi favorita de todas es la de Ride in the Night de Jam and Spoon. Ride in the night, ride in the night. The sweet thing is what you get. Órale, ¿sabes cuál es mi favorita? Que de hecho es mi música de fondo cuando hablo. ¿Cuál Cuando es? tengo que poner un fondo normal, mi Ajá. fondo normal es Robin S. con Show Me. Ah, claro, yo sé, sí, sé que te encanta Robin S. Me encantaba Robin S. con Show Me Love, esa es mi favorita. Esa es una muy buena canción también. Pues yo me quedo con Jam and Spoon, Ride in the Night, que de hecho ellos vinieron a El Toreo, Sí. a este vinieron concierto al del Toreo, ahí los presentamos, ahí los pude conocer también, porque conocimos casi a todos, ¿eh? Conocimos a muchos. Conocimos a muchos. Sebastián, y sí, estuvo bueno. Oye, Fer, pues qué gusto recordar esta época que tenemos todavía mucho que hablar, pero pues los dejamos un poco con ese gusanito de que va a haber una segunda parte. Una segunda parte que tenemos que definitivamente abordar porque de música dance hay mucho que hablar. Así es, querido Fer. Pues qué gusto hablar contigo, con ustedes. Síganos, suscríbanse. Va a terminar casi esta primera temporada de Central Pop, pero we'll be back, como diría Exactamente. Arnold. Gracias por sus mensajes, siempre los estamos contestando. Suscríbanse a nuestra página de Instagram. Gracias, Luisa. Gracias, Fer. Y hasta la próxima, nuevo episodio de Central Pop.